Muchas gracias por continuar en Radio Eleuteria. Agradezco el espacio que me brinda la Voladora Radio. Agradezco también a Rocío Castillo detrás de cabina haciendo este trabajo. Muchísimas gracias, Rocío. Y pues bien, repitiendo, el tema de hoy es justamente el canon occidental de Harold Bloom, cuyo subtítulo es La escuela y los libros de todas las épocas. Aquí lo presento para nuestros suscriptores en nuestro canal de YouTube, Radio Eleuteria. Y para usted, amigo Radio Escucha, es precisamente el libro de Harold Bloom, este crítico literario estadounidense de ascendencia judía, que escribió El Canon Occidental, editado por la editorial Anagrama, colección Argumentos. Lo recomiendo muchísimo. Es un crítico literario perteneciente a la Universidad de Yale. Y bien, en este libro analiza a 26 escritores a partir de lo que él llama la edad aristocrática, y es precisamente el centro del canon Shakespeare, William Shakespeare. Harold Bloom lo presenta como el centro del canon occidental, aunque bien también maneja, por ejemplo, análisis sobre la obra de Dante. También maneja análisis sobre Geoffrey Chaucer, que es el autor de los cuentos de Canterbury. También maneja un análisis de Cervantes, de Montaigne, de Molière, de John Milton, autor del Paraíso Perdido, de precisamente el doctor Samuel Johnson, que él lo cataloga como el crítico canónico. También maneja un análisis de la segunda parte de Fausto, de Goethe. También lo que es ya la edad democrática, analiza a William Wordsworth, analiza a Jane Austen, a Walt Whitman, a Emily Dickinson, a Charles Dickens, a George Eliot, a León Tolstoy y a Henrik Ibsen. Ya en la cuarta parte, que es la edad caótica, analiza a Sigmund Freud, pero no su disciplina del psicoanálisis como una ciencia, porque realmente es una pseudociencia, sino que aquí Harold Bloom analiza la influencia de Freud como literatura, como lo que él cataloga literatura de imaginación. También analiza a Marcel Proust, autor de En busca del tiempo perdido. También analiza a James Joyce, autor de Finnegan's Wake y Ulises. Analiza a Virginia Woolf, el Orlando de Virginia Woolf, que aquí cataloga como el feminismo como amor a la lectura. También analiza a Franz Kafka, analiza a Jorge Luis Borges, a Pablo Neruda y a Fernando Pessoa. Finalmente analiza a Beckett, y la quinta parte es la conclusión elegíaca, que es la catalogización del canon occidental. Finalmente tiene apéndices con respecto a las conclusiones de la edad teocrática, la edad aristocrática, la edad democrática, la edad caótica, que él plantea como una profecía del canon, una profecía canónica. Ahora bien, lo que maneja, o al menos la estructura de este libro, del canon occidental, es una estructura que imita con respecto a la obra de Jean-Baptiste Vico en su libro Principios de una ciencia nueva, en la que Vico divide la historia en tres partes, en tres edades: lo que es la edad teocrática, que es una angustia sobre los dioses; después es una edad aristocrática, que es una angustia con respecto a los estamentos sociales; posteriormente es una edad democrática, que es una angustia con respecto al individuo, al hombre en sí mismo; y finalmente Vico plantea que al final existe un caos temporal en el que se va a retornar a una edad teocrática. Pues bien, el texto de Harold Bloom inicia precisamente en una edad aristocrática. Relega lo que es la edad teocrática porque, bueno, aquí ya no analiza a autores griegos o latinos, sino que inicia precisamente con lo que Harold Bloom llama el centro del canon, y el centro del canon se llama William Shakespeare. Ahora, con respecto a la vigencia de Harold Bloom, al menos en las academias, es un autor muy mal visto. Es un autor que podría decirse que ha sido censurado. No se encuentra este libro, El Canon Occidental,
en el material de lectura ni en los programas académicos de universidades ni de posgrados, al menos aquí en México. Yo estudié en la UAM y realmente a Harold Bloom no se le mencionó. ¿Por qué? Esa es realmente la pregunta. ¿Por qué ha sido relegado, incluso censurado, los planteamientos de Harold Bloom en este libro, El Canon Occidental? Pues bien, es básicamente por el progresismo o la ideología dominante que mantiene secuestrada actualmente a las academias universitarias, principalmente porque se plantea que el canon occidental es, por decirlo así, un dispositivo de exclusión, que es un dispositivo elitista con respecto a autores que no son hombres blancos, heterosexuales, cristianos, podría decirse, que pertenezcan precisamente a lo que es el canon. Ahora, esto es un argumento que ya se venía gestando desde la escuela de Frankfurt, más precisamente con Theodor Adorno, en su teoría estética y sus apuntes sobre literatura, el cual designó un concepto que le llama industria cultural. Es decir, la industria cultural consiste en toda aquella producción artística y científica que únicamente es publicada y repartida a las sociedades únicamente para mantener el estatus de clases privilegiadas y países dominantes. Según esos son los planteamientos de la Escuela de Frankfurt al respecto de la industria cultural. Es decir, el canon occidental, de acuerdo a la mirada de Theodor Adorno, de la Escuela de Frankfurt, es que el canon occidental es un dispositivo para excluir a personas pertenecientes a minorías y grupos socialmente discriminados, justamente históricamente discriminados, que no les permiten acceder y pertenecer al canon. El canon es visto precisamente como una industria cultural fabricada artificialmente por las élites, clases y países dominantes. En la actualidad ese es un argumento en contra de Harold Bloom, que ya se venía gestando desde antes, desde la Escuela de Frankfurt, pero que actualmente mantiene secuestradas a las academias universitarias. Ahora, esto es algo que ya he mencionado en programas anteriores, y es precisamente la politización de la literatura. Esto es uno de tantos bastiones, de tantos tentáculos de la política que trata de hacer justamente proselitismo, es decir, dividir a la sociedad con el beneficio de adquirir candidatos. Ahora, básicamente, esto ya lo he mencionado anteriormente, cuando uno analiza la literatura a partir de un marco ideológico, estamos cometiendo un error ya de antemano, porque precisamente una ideología no aspira a un conocimiento objetivo. Lo único que aspira a una ideología es a legitimar a través de la persuasión ideas que están gestándose a través de la política para llegar al poder. Ahora, funcionan como ideas límite porque no nos permite acceder a un conocimiento objetivo de la realidad. Ahora, entrando de lleno al canon occidental, bueno, nosotros debemos preguntarnos qué es realmente el canon. El canon se podría catalogar como lo mejor de la producción literaria a lo largo de la historia. Sin embargo, hay algo que caracteriza al canon occidental, y esto lo menciona Bloom a lo largo de su texto. El canon occidental es realmente el canon universal. Occidente realmente es el más grande bastión de producción literaria a lo largo de la historia. Y los autores más destacados del canon occidental son precisamente autores occidentales. Ahora bien, ¿qué es lo que realmente caracteriza, o podría decirse cuál es la constante que sigue el canon occidental? Bueno, podría decirse, obviamente hay excepciones, pero realmente lo que caracteriza al canon occidental como constante es básicamente una recopilación de autores que se caracterizan biográficamente por ser personas blancas, es decir, europeas, que son en su mayoría heterosexuales. También se podría definir que son autores cristianos. Eso es lo que podemos encontrar como constante en el canon occidental. Obviamente no tiene ninguna importancia, no hay
ninguna relevancia con respecto a la biografía de un autor para determinar la validez de una obra, de su calidad estética. Sin embargo, es una constante que lo que llama Harold Bloom la escuela del resentimiento utiliza para desprestigio del mismo canon. Ahora bien, como lo maneja Harold Bloom, lo que es el canon puede ser considerado aquellos textos que tienen una extraña forma de originalidad que nunca es del todo asimilada o que se asimila hasta dejar de verse como extraño. Eso es una de las principales características del canon occidental, o más exactamente de un texto canónico. Es aquel texto que resulta extraño y que no es del todo asimilado, o viceversa, que es asimilado hasta el punto de que deja de parecernos extraño. Esa es una de las principales características de un texto canónico. Ahora bien, sobre la teoría de la angustia de las influencias, que es un texto que precede al canon occidental de Bloom, bueno, en este otro libro, de La angustia de las influencias, del mismo Bloom, es que plantea que la influencia no es una angustia relacionada con el padre literario. De hecho, esto lo han enseñado muy mal los académicos en las universidades, porque no es una cuestión edípica. Es más exactamente una angustia conquistada en el mismo texto literario. Ahora, lo que plantea Harold Bloom es que cualquier obra es una lectura creativa mal interpretada de un texto precursor, en el sentido de que un texto canónico es una respuesta, y más exactamente, más principalmente, una lectura creativa, es decir, mal interpretada de una lectura anterior de un texto que lo precede, y es precisamente una respuesta, ya sea afirmativa o negativa, con respecto a ese texto que se precede. Esa sería la definición de la angustia de las influencias de Bloom. Ahora, la angustia, como él lo maneja, la angustia de la influencia determina la tradición poética. Es un fenómeno intertextual, en el sentido de que toda gran obra es una respuesta y una lectura que precede a una obra anterior. Ahora, pues bien, el canon, o más exactamente los escritores del canon, no aportan valores axiológicos. ¿Esto qué quiere decir? Que por lo regular se suele determinar y caracterizar al canon por sus aportes con respecto, por ejemplo, a la democracia, a los derechos humanos, a la justicia social. Sin embargo, lo que advierte Harold Bloom es que el canon occidental y todo aquel texto canónico que se ha integrado a este catálogo no responde a valores axiológicos, responde a valores estéticos. Es decir, un texto canónico, al menos en la literatura, se determina por su aporte estético, no por sus aportes sociales, políticos, religiosos, axiológicos, morales. Eso queda de lado. Lo único que importa para determinar un texto canónico es su calidad estética. Todos aquellos aportes extraestéticos dan igual, son obsoletos, no valen para integrar un texto al canon. Ahora bien, el canon, de acuerdo a Bloom, significa un catálogo de autores aprobados. Los principios de selectividad del canon se fundan en criterios elitistas puramente estéticos. Esto es realmente una de estas hebras que utiliza la escuela del resentimiento para desprestigiar al canon, y que bueno, surge también una escuela anticanónica que plantea que el canon debe de ser abierto. Esto es un poco redundante porque realmente el canon siempre ha sido abierto. Lo único que se le puede decir es que es muy difícil acceder al canon. Realmente el canon universal es el canon occidental, porque el canon occidental es el conjunto de autores que han tenido influencia sobre la literatura posterior que se ha producido después de este tipo de autores, como por ejemplo Goethe, Dostoyevsky, Tolstoy, Cervantes, Molière, el mismo Shakespeare. Es decir, lo que distingue a un texto canónico es su poder de contaminación, su poder de influencia. Es por eso que Shakespeare, como lo cataloga Harold Bloom, es el centro del canon occidental, porque es el autor
más prolífico con respecto a metáforas, es decir, tiene calidad estética y que además tiene poder de contaminación, poder de influencia. Es por eso que es precisamente el centro de la teoría de Bloom, lo que es la angustia de las influencias, porque es una angustia que se conquista en el texto mismo y de esa manera se puede definir lo que es el canon o un texto canónico. Un texto que tiene poder de contaminación, es decir, un poder de influencia sobre autores posteriores. Ahora bien, ¿qué es la escuela del resentimiento? De acuerdo a Harold Bloom, bueno, la escuela del resentimiento son marxistas que plantean, por ejemplo, Theodor Adorno, que plantean que todo, más exactamente el canon occidental, es una industria cultural creada a partir de intereses de clase, a partir de intereses de raza, a partir de intereses políticos, lo cual es completamente falso. Bueno, son marxistas, son multiculturalistas, los podemos encontrar en las academias universitarias, todos aquellos que se dicen indigenistas o activistas en favor de la inclusión de literaturas extranjeras como literaturas orientales, literaturas africanas. Están marxistas, multiculturalistas, feministas que abogan por la inclusión de mujeres al canon. También podemos encontrar a neohistoricistas, como es el caso de Michel Foucault, que plantea que realmente no existe una singularidad con respecto al autor, sino que más exactamente son las energías y fuerzas históricas lo que determina la singularidad de una obra literaria. Eso es un resabio del platonismo ya superado y que incluso se puede escuchar como esotérico. Ahora, esto es realmente la escuela del resentimiento, la que considera la formación del canon como un acto ideológico en sí mismo. Pues bien, la integración de autores al canon respecta a su calidad estética y su poder de influencia sobre autores precedentes y posteriores. Ahora, esto no tiene nada que ver con política, ni con alguna ideología determinada en ciertas sociedades. Es más bien con respecto a la definición de belleza que maneja Kant en Crítica del Juicio, que es básicamente aquel texto que place universalmente sin necesidad de concepto. Así sería más o menos la definición de belleza kantiana, y que realmente no tiene nada que ver con política, con sociedad, ni con valores morales actualmente defendidos, sino más exactamente precisamente con una calidad estética, con estos aportes de belleza que puede ofrecer un texto y con el poder de contaminación sobre autores que posteriormente sigan este mismo texto. Sin embargo, la escuela del resentimiento maneja este tipo de planteamientos, maneja que la categorización de un canon es precisamente un acto ideológico en sí mismo. Esto se le llama falacia de falsa dicotomía, porque consiste en que si tú no estás a favor de mis argumentos, entonces estás en contra. Es precisamente este tipo de argumentos que maneja la escuela del resentimiento. Ahora, con respecto a estas fuerzas históricas y su relación con la producción estética, es uno de los principales argumentos anticanónicos que definió Michel Foucault y Roland Barthes. Esto ya lo hemos discutido en programas anteriores, en el que se plantea que no existen autores, sino más exactamente fuerzas que influyen en la creación de una obra literaria. Por lo tanto, se está invisibilizando y negando la singularidad y el talento de un escritor. Empezando por el mismo Roland Barthes, que dice que, al menos en el grado cero de la escritura, que no es el autor el que crea una obra, sino más exactamente es el lenguaje el quien la forma a la obra literaria, y que bueno, el lenguaje es básicamente un reflejo de lo que es el fascismo, porque el fascismo se distingue no por prohibir, sino por obligar a hacer. De esa manera, el lenguaje obliga al escritor a producir una obra literaria. Ahora, con respecto a los planteamientos de Michel Foucault sobre la muerte del autor, se maneja que no es el autor el creador de una obra literaria, sino más exactamente las fuerzas históricas y las energías sociales las que condicionan y construyen una obra literaria.
De esa manera se niega la calidad del autor, se niega su talento, y de esa manera es un argumento en contra de el canon occidental, porque se desconoce el talento de un escritor. Ahora, esto es muy semejante a los planteamientos platónicos, porque Platón, en un diálogo que se llama Iono de la poesía, se plantea que el poeta no es el creador de la obra, sino que más exactamente es la musa la que entra en el espíritu del poeta y lo utiliza como una herramienta para crear un poema. Realmente es una explicación esotérica, espiritista casi podría decirlo, que maneja Platón. Y Michel Foucault y Roland Barthes manejan este mismo tipo de ideas, que, bueno, para un marxista ortodoxo diría es totalmente idealista, porque el texto proviene de una fuente material, que es una persona. Sin embargo, existen muchas contradicciones en la teoría marxista. Este es un claro ejemplo. Ahora, una pregunta que realiza Harold Bloom a este tipo de escritores de la Escuela del Resentimiento, este tipo de críticos de la Escuela del Resentimiento, es, bueno, si Shakespeare realmente no es el autor de Hamlet o Macbeth u Otelo, ¿por qué es el centro del canon? Bueno, si Shakespeare, o al menos la obra shakespeariana, es un producto de la época del mismo Shakespeare, ¿por qué Shakespeare es el más grande autor de la época isabelina? ¿Por qué no lo fue, por ejemplo, Ben Jonson? ¿O por qué no lo fue Spencer? ¿O por qué no lo fue Marlowe? ¿O por qué no lo fue Fletcher o Beaumont o Dekker? ¿Por qué no fueron estos mismos autores de la época isabelina los que lideraron el canon? ¿Y por qué fue más exactamente Shakespeare? Es una pregunta que no tiene respuesta con respecto a la Escuela del Resentimiento, porque no existe una explicación lógica que nos diga por qué Shakespeare lidera la época isabelina en Inglaterra con respecto a la literatura producida. Esto ya lo habíamos comentado en precisamente los problemas de la poética de Dostoyevsky, en donde Bakhtin plantea que Dostoyevsky es quien perfecciona la novela polifónica en Rusia, porque justamente fueron las contradicciones históricas con la irrupción del capitalismo a una Rusia atrasada, agraria, poco industrializada, que fue precisamente la llegada del capitalismo a esta Rusia zarista decimonónica, lo que provocó en el espíritu de Dostoyevsky un perfeccionamiento con respecto a la novela polifónica que ya tenía un precedente con la sátira menipea en la antigüedad. Pues bien, si se argumenta eso, ¿por qué no surgieron novelas polifónicas en Inglaterra, Alemania, Francia, en estos países de Europa Occidental que en su momento fueron atrasados, agrarios y que realmente se industrializaban? ¿Por qué no surgió allí la novela polifónica? ¿Por qué no se perfeccionó allí? Y si se argumenta que cada país tiene su propia forma de desarrollo histórico, ¿por qué en la época de Dostoyevsky no surgieron otros autores que también hayan desarrollado novelas polifónicas? ¿Por qué en la época de Dostoyevsky, en su momento, en la misma Rusia, no surgieron otros autores rusos, es decir, en lengua rusa, que también hayan perfeccionado la novela polifónica? ¿Por qué solamente fue Dostoyevsky y no otros? Por ejemplo, Belinsky, o por qué no fue, por ejemplo, Nikolai Chernyshevsky, o por qué no fue Chekhov, otro de los perfeccionadores de la novela polifónica en Rusia. Y pues bien, antes del corte, realmente es un tema muy extenso, vamos a hablar sobre algunas otras definiciones del canon occidental. Voy a adelantar una antes del corte, y es una cita del mismo Harold Bloom. Él plantea: poseemos el canon porque somos mortales y nuestro tiempo es limitado. Cada día nuestra vida se acorta más y hay más cosas que leer. Precisamente el canon es una selección de las mejores obras que se han producido a lo largo de la historia y que nos permiten conocerlas sin perder el tiempo en lecturas que realmente no tienen la misma calidad literaria que aquellas obras que pertenecen al canon occidental. Es precisamente eso, el canon, una selección de lo mejor
para aprovechar mejor el tiempo, aunque realmente es virtualmente imposible abarcar todo el canon occidental. Cada época va contribuyendo con obras que se van sumando al canon y bueno, en la actualidad es virtualmente imposible abarcar todas las obras que componen el canon occidental. Y recordémoslo, el canon occidental es el canon universal porque es el conjunto de obras que más han influenciado en épocas posteriores. Y pues bien, no se vayan, Radio Eleuteria. Muchas gracias por continuar en Radio Eleuteria y pues bien, para finalizar con la reseña y el análisis de este gran libro de Harold Bloom, El Canon Occidental, yo recomiendo muchísimo, ha marcado mi forma de pensar con respecto a la literatura y pues bien, él maneja por ejemplo ideas de la prueba del canon, que él plantea que una prueba del canon es que aquel texto que nos llama a una relectura puede ser considerado canónico. Ahora también plantea que un texto canónico no se determina por qué tan comprometido esté con la sociedad, porque el canon occidental no se maneja con criterios políticos, se maneja con criterios estéticos. Otra de las ideas que también maneja este libro es que politizar la literatura significa destruir los criterios intelectuales y estéticos de las humanidades en nombre de una justicia social mal entendida. Ahora, otra idea que maneja Bloom, otro postulado, es que el canon no puede ser incluyente porque existe como un patrón de medida que no es en absoluto político o moral. Existe precisamente para imponer límites, para dejar acceder a aquel texto que realmente tenga poder de influencia, poder de contaminación sobre obras posteriores y que además revele valores estéticos. Ahora, finalmente, uno de los comentarios últimos que realiza Harold Bloom es que el canon es el arte de preservar la memoria, como ya lo habíamos mencionado en el bloque anterior. Y bien, realmente son muchísimos temas los que maneja este libro, que posiblemente vayamos a ocupar otro programa para agotarlos. Y no queda más que decir una anécdota que yo viví en la UAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana, durante la maestría, en el que un profesor que yo aprecio mucho, el profesor Vladimiro Rivas Iturralde, nos hizo una pregunta con respecto a los filósofos que ha producido Rusia. Y bueno, muchos dijeron Lenin, otros plantearon a Bakunin, que realmente sí pueden ser catalogados como ideólogos y pseudofilósofos, porque es realmente toda filosofía que esté en contra del desarrollo científico y tecnológico debe de ser considerado una pseudofilosofía. Pero bueno, planteando estos pensadores rusos, también el profesor agregó a Dostoyevsky a esta categorización de filósofo. Realmente Dostoyevsky no fue filósofo, fue un artista de la palabra. Ahora, tratar de enmarcar en el canon a Dostoyevsky por sus aportes filosóficos, llamémosle, porque realmente hasta Bakhtin ha desmontado esta idea de que Dostoyevsky era un filósofo, no era un filósofo, era un artista de la palabra, bueno, es cometer un error de categoría que precisamente denuncia Harold Bloom. Nosotros no podemos valorar una obra artística en relación a parámetros políticos e ideológicos. No, nosotros debemos de valorar una obra artística por su calidad estética y además por su poder de contaminación sobre obras literarias posteriores. Ahora bien, en programas posteriores vamos a agotar estos temas. No me queda más que invitarlo a usted, amigo Radio Escucha, y también a nuestros suscriptores en nuestro canal de YouTube, a que si tienen alguna duda, algún comentario, alguna réplica que quieran hacerme, lo hagan abiertamente. Este espacio está abierto para el diálogo, para la confrontación de ideas incluso. Y pues bien, también agradezco mucho a la Voladora Radio por este espacio que me proporciona. Agradezco mucho a Rocío Castillo, este trabajo que realiza detrás de cabina. Muchísimas gracias, Rocío. Y bueno, sobre todo a usted, amigo Radio Escucha, amigo suscriptor, lo invito a que nos sintonice nuevamente en el siguiente miércoles de 7 a 8 de la noche por la Voladora Radio, en Radio Eleuteria. Y bien, también
dar una pequeña condolencia sobre la pérdida que hemos sufrido de uno de los grandes defensores de la libertad, don Antonio Escotado, que en paz descanse, recomendar asimismo su obra filosófica, yo recomiendo mucho, Historia General de las Drogas, y su titánica obra, que es una defensa al comercio y una defensa a la libertad, que es precisamente Los enemigos del comercio, en 3 tomos. Y pues bien, que descanse en paz don Antonio Escotado. Ahora el mundo es un poco más gris, es un poco más triste. Y pues bien, Radio Eleuteria, viva la libertad y la verdad. Hasta luego.